junto con otros medios europeos para facilitar la creación de videos noticiosos a través de inteligencia artificial. Javier es periodista multidisciplinar con experiencia en información multimedia, periodismo de agencia, prensa escrita, comunicación institucional y estrategia corporativa. Durante su trayectoria ha sido corresponsal en Italia y Japón y responsable de video y del servicio internacional para clientes de esta agencia EFE. También ejerce como docente en el máster de la agencia EFE en la materia de periodismo internacional y nuevas áreas de negocio. Y quisiera decirle también a Javier, y creo que él ya lo sabe, Gabriela Cañas, que es la presidenta de la agencia EFE, es una de las principales anfitrionas que vamos a tener en la CIP, en la asamblea presencial, después de 2 años, o 3 años yo diría, debido a la pandemia, que vamos a realizar en Madrid del 27 al 30 de octubre, para lo cual los invito a todos a que se puedan inscribir en nuestra página web y que puedan asistir para dar continuidad a todo este enriquecimiento y de lo fructífero que suelen ser todas estas SIP Connect y los panelistas y expertos que siempre convocamos. Así que Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, Ricardo. Bueno, espero que no estén muy cansados los participantes y bueno, porque justo pillo la última, pero bueno, espero que sea lo más entretenida posible y poderos explicarlo de la mejor manera posible. Antes, quisiera dar las gracias en nombre de la agencia EFE, porque para nosotros es un honor increíble poder formar parte de esta jornada, de esta SIPConnect. Y también nuestra más sincera enhorabuena por la inestimable labor que realizáis en la SIP, en defensa no solo de la democratización, la veracidad o la honestidad del periodismo, sino también y sobre todo por aquellos periodistas que realizan su trabajo en unas condiciones y en unos países en los que la seguridad está en riesgo. Así que, de nuevo, enhorabuena por vuestro esfuerzo. Hacéis un trabajo absolutamente extraordinario. Voy a pasar bueno, a presentaros la presentación que tengo aquí. Compartir pantalla, Chrome, vale, la tenemos aquí, perfecta. Compartir y audio la pestaña. Todavía no está compartido. Aquí la tenemos, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Vale. Vale, pues aquí la tenemos. ¿Sí? Ahora, sí, perfecto, se ve perfecto. Vale, pues muy bien. Pues antes de empezar, yo os voy a hablar a todos de lo que es un poco la transformación digital que está viviendo la agencia EFE. Es una transformación digital que viene desde hace varios años y bueno, pues se ejerce sobre todos los segmentos y todos los departamentos que tenemos en la agencia, pero especialmente se ha dado en el tema del vídeo, con una importancia capital. Por eso yo creo que es importante antes hacer una introducción de por qué la agencia EFE trabaja en el tema de las nuevas tecnologías, en concreto con el tema de inteligencia artificial, ¿no? En este sentido, sí que, bueno, pues desde su nacimiento hace más ya de 80 años, como muchos medios con décadas de trayectoria, EFE ha estado centrada en el texto como herramienta fundamental para transmitir información. Desde hace ya más de una década, sin embargo, la agencia está viviendo un cambio sustancial, centrada en priorizar su información audiovisual y en asentarse como uno de los principales proveedores audiovisuales. Tenemos presencia en más de 180 ciudades y en 120 países. En este periodo, la agencia, que, bueno, como sabéis, somos la primera en español y la cuarta más importante del mundo, ha transformado gradualmente a redactores y fotógrafos en informadores multimedia, y hemos desarrollado y desarrollamos a diario nuevas narrativas en todos los formatos. Hemos hecho una gran apuesta por la convergencia tecnológica para ampliar cada día la cobertura de televisión y vídeo. En EFE tenemos claro que la imagen es el futuro y nos centramos en estos momentos en desarrollar coberturas en vivo, algo que reconocemos como el teletipo o la información del siglo XXI. A las cámaras de televisión de siempre estamos agregando durante estos últimos años equipos y soportes múltiples, minicámaras, vídeos directamente desde cámaras de fotógrafos o lo que llamamos el MOJO, el Mobile Journalism, con el uso de terminales de última generación por parte de los redactores. El material audiovisual lo procesamos desde 3 mesas de edición en Bogotá, Bangkok y Madrid. Están todas interconectadas y garantizan un flujo informativo de 24/7.
Por eso en esta transformación hacia la priorización del audiovisual tiene sobre todo muy presente unos valores centrales que tenemos como agencia y que es lo que nos constituyen. El rigor, la veracidad, la objetividad, nuestra independencia, un compromiso inquebrantable con la promoción de los derechos humanos y las libertades de expresión y de prensa y nuestra férrea vocación de servicio público. Las agencias hemos sido también más que nunca una herramienta fundamental contra las fake news y nos hemos convertido en verificadoras. Los espectadores, bombardeados por información de opinión desde multitud de fuentes, aumentan su grado de confianza en ciertos medios, buena parte de cuyos contenidos procede de las audiencias. Pero si bien NF está presente en todo el mundo y mantenemos una mirada global, no deja de destacar nuestra presencia en América. Probablemente América sea nuestro insight más importante y no es comparable al de ningún otro medio. La evolución de la sociedad y las demandas, sobre todo en sectores jóvenes, han puesto en el centro de la información el vídeo. Y EFE está respondiendo con un impulso renovado en este lenguaje. Hemos aumentado la producción en cerca de 100.000 vídeos al año y estamos haciendo de este nuestro foco principal para los próximos años. Además, en la agencia hemos continuado incrementando la audiencia y expandiéndonos en mercados en los que antes no estábamos. A día de hoy, nuestras noticias, elaboradas por más de 3.000 periodistas de 60 nacionalidades, están llegando a cerca de 2.500 clientes. En un mundo cada día más globalizado y más interconectado, más rápido, las agencias somos el músculo que permiten a la información llegar a toda parte. Pero tenemos que adaptar nuestros recursos a una demanda cada vez mayor de contenido de calidad y de una mayor variedad de productos. Y para eso es vital la tecnología. De ahí esta ponencia. Nuestro compromiso va a ser mantener al periodista en el centro de la información, garantizando los valores que hacen de EFE un referente con la ayuda de aplicaciones y plataformas que van a permitir a nuestros redactores, editores o responsables de área abandonar tareas tediosas para entregarse a la creación de contenidos únicos y diferenciadores. De ahí, digamos, que es donde vamos a empezar a relacionarnos, sobre todo, con ciertas empresas y con ciertas plataformas que nos van a permitir emprender este viaje hacia la inteligencia artificial y emprender este viaje hacia el intento de automatización de contenidos. Para eso, bueno, yo supongo que todos más o menos sabéis qué es la inteligencia artificial, cómo se aplica y el porqué de su uso. Pero bueno, os lo voy a intentar explicar un poco más o menos lo que hemos aprendido nosotros en estos últimos años. Digamos que la inteligencia artificial como tal viene a ser la capacidad de una máquina para imitar las habilidades de la mente humana. Básicamente, imitar los procesos que un ser humano realizaría en una redacción periodística. Redactar noticias, generar metadata, producir vídeos, subtítulos e incluso entender el contenido. Esto, en cierto modo, nosotros al inicio, cuando empezamos un poco a trabajar con el tema de la inteligencia artificial, pues nos parecía un poco ciencia ficción, ¿no? Porque realmente cuando todos tus valores se basan en la búsqueda de la honestidad y la objetividad, la búsqueda de fuentes, intentar bueno, pues acercarte hacia la tecnología o hacia una máquina para que intente ayudar en el proceso, pues puede parecer como algo como mínimo de riesgo. Pero vamos a ver cómo, digamos, en la agencia EFE lo que hemos hecho ha sido buscar la inteligencia artificial e implementar la inteligencia artificial para ayudar en la automatización de procesos, no tanto en la creación de contenidos. Entonces, esta inteligencia artificial toma decisiones, es capaz de transformarlos en datos, es capaz de aprender continuamente, que eso es algo que obviamente pues, en las personas estos procesos son mucho más complicados y además replica procedimientos con exactitud. Entonces, bueno, tiene mucho sentido el acercarnos a la inteligencia artificial. ¿Cómo lo aplicamos nosotros en vídeo? Pues bueno, son programas, digamos, que sobre todo lo que van a hacer va a ser un reconocimiento de objetos, de situaciones, de acciones, de caras y de caracteres que van a permitir a una máquina o a una plataforma, en este caso que tenemos nosotros, convertirlos y generar metadata, generar datos y ayudarnos en la clasificación de los vídeos. Para nosotros esto es vital. ¿Por qué? Porque si tenemos que incrementar los contenidos que tenemos en vídeo, como ahora explicaba el compañero del tiempo, y tenemos que hacer muchísimos más productos con los recursos que tenemos, vamos a necesitar de una ayuda tecnológica para intentar llegar a ese nivel. Sobre todo porque, ahora explicaremos, nosotros en la agencia EFE hemos incrementado los contenidos de manera exponencial. Entonces, tenía mucho sentido. ¿Por qué su uso en la agencia EFE?
porque nos va a permitir gestionar el trabajo de nuestros editores y redactores de una manera mucho más eficiente. Si yo puedo automatizar ciertos procesos, estos trabajadores van a poder realizar otro tipo de tareas. Luego también limita el error humano. ¿Por qué decimos limita el error humano? Si algo hemos aprendido del proceso o de la experiencia con las empresas con las que estamos trabajando en inteligencia artificial, es que esas tareas más tediosas, digamos, el de clasificación de datos, de generación de datos o de conversión de datos de unas imágenes en datos, pues igual cuando llevas un vídeo, 2 vídeos, pues no pasa nada, pero cuando un editor lleva 20, se generan errores y esos errores al final es una cadena interminable que llega hasta el archivo o hasta la documentación, que es algo vital que la agencia EFE intentamos cuidar. Además, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial nos va a permitir a nosotros multiplicar la generación de contenido. Y luego, pues porque hay también otra serie de virtudes, como son, al margen de la automatización, como hemos dicho, es la monetización. Si puedes generar muchísimo más contenido, que además puedes monetizar, eso te va a llevar una serie de ingresos y de beneficios muy importantes. Entonces, ¿cuál fue nuestra primera experiencia o una de las experiencias más exitosas con inteligencia artificial? Pues bueno, fue una que además realizamos el año pasado y lo realizamos bajo el paraguas de la Unión Europea a través de una, bueno, podemos llamarla una licitación en la que, bueno, pues nos pusimos en contacto con una serie de empresas y de ellas, pues una de ellas nos ayudó bastante en el proceso. Y para nosotros era muy importante la transformación digital de la redacción. Es algo en lo que estamos, como digo, en este momento inmersos y es algo que estamos realizando de una manera con una decisión muy firme. Para nosotros el producto ahora es un producto multimedia, como para probablemente muchas otras agencias. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no nos vale que el texto, la foto o el vídeo y el audio bueno, pues tengan más o menos una producción o una coordinación paralela, sino que ahora todo producto es un producto multimedia y eso implica que las informaciones tienen que ir dotadas del contenido audiovisual que requieren y demandan los clientes y que demandan también las redes sociales y que demandan otro tipo de productos. Para ello, nosotros hemos creado un gran departamento audiovisual. Lo que hemos hecho ha sido unificar el departamento de vídeo y el departamento de foto. Todo lo que serían los editores de foto y vídeo ahora están empezando a trabajar bajo un mismo departamento, al igual los recursos que tenemos en la calle, como diríamos, lo que son en las coberturas, como son los fotógrafos y videógrafos, también están compartiendo recursos y también estamos trabajando en virtud de un producto común, que es un producto audiovisual. También tenemos en la agencia EFE la necesidad de aumentar la producción, como imagino que en cualquier medio. Para ello, sobre todo, voy a explicar más adelante lo que fue una unión con la agencia European Press Photo Agency, la agencia europea de fotografía, y nuestro plan MOJO. Es un plan de mobile journalism, de periodistas en movilidad, por decirlo así, audiovisual, que también nos ha generado muchísimo más contenido. A la vez, trabajamos mucho en nuevos productos, sobre todo igual en redes sociales y en vídeos con textos, vídeos lo que serían con rotulados, por decirlo así. Esta forma de generar el contenido, lo que nos va a llevar luego a buscar en la tecnología ese apoyo que necesitamos, entre ellos está esta alianza con la European Press Photo Agency, es una unión de agencias que en principio inició como fotografías, simplemente fotografías, pero en la que ahora alrededor de los 400 fotógrafos y stringers que tienen realizan foto y vídeo de una misma cobertura. Esto que nos dio un impulso de la producción y de la foto internacional gigantescos. Digamos que para poder estar a la altura de la demanda hemos necesitado la fotografía. Os enseño un poco lo que puede ser capaz de hacer la fotografía y el vídeo unidos. En este caso, en un vídeo muy cortito, en el que vais a ver cómo los recursos de los que os hablaba, en los que un fotógrafo es capaz de hacer fotografías, pero también es capaz de hacer vídeo en el mismo momento. Aquí os lo dejo, yo creo que se está viendo. ¿Se oye, verdad, el vídeo? No, no se oye. Ah, vale. Pues, bueno, pues eso sí que no sé cómo ponéroslo, pero
Vale, bueno, pues básicamente intentaré luego ver cómo puedo hacer. Si me silencio tampoco, ¿no? Tampoco. Vale, pues bueno, en este caso, Si bueno, puedes compartiré, compartir, sí, compartiré. tal vez se A comparte. ver, sí, le di a compartir, bueno, compartir vídeo. Bueno, básicamente, Ah, bueno, voy hablándolo, es una pena, sí que me Javier, gustaría. Sí, dime. disculpa, Javier, al compartir hay dos casillas que tienes que hacer, que tienen que estar checkmark. Al compartir, cuando tú pones share en el Zoom, Ah, sí, se share da screen, compartir la pestaña. Vale. hay dos casillas que te pide Cierto. que esas dos casillas tienen que estar check. Listo. Vale, ya he encontrado la casilla, no me va a volver a pasar, ya he encontrado perfectamente, os pido perdón por este vídeo, pero bueno, era un poco por explicaros básicamente cómo de unos mismos recursos hemos logrado generar muchísimo más contenido audiovisual. Otro es el del móvil, el Mobile Journalism. En EFE nos hemos encargado de diseñar este plan en el que distribuimos más de 100 móviles a nivel global de última generación. ¿Qué generamos con este tipo de contenido? Nuevas narrativas y contenidos digitales muy importantes para redes. A través, además, también tenemos las mochilas de transmisión en vivo. Con lo que, ¿qué pasa? Hemos transformado a EFE en una empresa multimedia y digital. Lucha por la inmediatez, pero esto lo que nos ha provocado es que tengamos una cantidad de contenido audiovisual tan importante que para gestionar esta serie de recursos, bueno, pues hemos tenido que acudir a la tecnología, no nos queda otra. Este proyecto Mojo lo tenemos con cerca de convivencia de distintos dispositivos, todos los redactores bien entrenados. Es algo muy importante para nosotros porque la primera pata, que es la de generación de contenido, la hemos logrado de esta manera. Entonces, como os explicaba antes, bueno, y a través de un paraguas de la Unión Europea, nos pusimos en contacto con una empresa alemana que se llama Design AI, en este caso Videre AI. ¿Y qué es lo que les dijimos para poder presentarnos a este proyecto de la Unión Europea? Fue una experiencia de alrededor de 6 meses. Les dijimos, producimos cerca de 200 vídeos diarios y generamos de esos 200 vídeos unos 450 productos diarios. La gestión de este contenido pues, es muy complicada por nuestra parte, vamos a necesitar vuestra ayuda. ¿Sobre todo en qué? Pues en esos procesos tediosos que, como os comentaba, es algo que lo que quitan es tiempo al periodista y además genera multitud de errores humanos. Digamos que hay cierta información, no diría multitud, pero sí que generan errores que, bueno, en definitiva, si lo que queremos es depurar un proceso de generación de contenido, es muy importante para nosotros que sea lo más preciso y perfecto posible. Entonces, lo que les pedimos es, en el concepto de la recepción del contenido audiovisual, el procesado de este contenido audiovisual y el archivado de este contenido audiovisual, necesitamos ayuda de inteligencia artificial. Nos llega en forma de archivo, sin ningún tipo de información previa. ¿Y qué hacen los editores? Emplean muchísimo tiempo en rellenar esta información y luego la gente de documentación aún más, porque va frame a frame intentando gestionar esa documentación para el momento en el que sea necesaria. Con lo que ya os comentaré luego, pero aproximadamente por cada 1 hora de vídeo empleamos 10. El proceso de archivado es algo capital para EFE, el realizarlo de una manera más automatizada. A la vez, también les dijimos, si fuera posible la transcripción desde la voz al texto, por ejemplo, en un speech que podamos tener no sé, de Biden, por ejemplo, si pudiera transformarnos vuestro programa, ese speech, en texto y a la vez traducirlo al español y a otros idiomas, sería fabuloso. Entonces, lo que nos propusieron esta empresa alemana es crear una plataforma que analizara e interpretara el vídeo, que comprendiera el contenido, que generara automáticamente la metadata y que generara información relevante de este vídeo. Como os digo, en un principio a nosotros nos pareció casi ciencia ficción porque en la agencia EFE para nosotros lo más vital es
es el intentar mantener la esencia de nuestra información como una información verificada por nosotros mismos y por nuestros periodistas. Entonces, depender en cierta manera de una máquina en este proceso, pues en un primer momento da cierto reparo. Esta empresa se amparaba en tecnología de Meta, de Facebook. Mañana hablaréis con ellos, igual les podéis preguntar también cómo va el desarrollo de este tipo de tecnología, porque es súper interesante. También la automatización de la información para el archivo. Y para ello, ¿qué hicimos? Pues ellos nos dijeron, nuestro sistema tiene que aprender de vuestros vídeos, tiene que aprender de lo que tenéis. ¿Por qué? Pues porque básicamente la empresa estaba dedicada a inteligencia artificial para vídeos comerciales. Entonces, reconocer un coche, reconocer ciertos deportes, reconocer ciertos animales era más o menos sencillo para ellos. Pero en cuanto les metías en información de breaking news o cualquier tipo de información que pudiéramos tener en la agencia de cualquier país del mundo, porque tenemos cobertura en todo el mundo, pues el programa se perdía un poco. Entonces, lo que hicimos fue darles alrededor de 10.000 vídeos. Y detrás, obviamente, tenía que haber trabajo de editores, porque al ser un aprendizaje le tienes que decir lo que está bien y lo que está mal. Es cierto que aprende muy rápido los sistemas de inteligencia artificial, pero hay que ayudarle. La inteligencia artificial también, además, era capaz, nos lo propusieron así, de generar subtítulos de forma automatizada, con lo que nos iban a ayudar a crear un nuevo producto, que es el de los subtítulos, por ejemplo, para ciertos clientes. Y también nos pudieron dotar de eso que les pedíamos, de traducción del audio hacia el voice to text. Entonces os voy a enseñar una serie de ejemplos para que veáis cómo funciona la inteligencia artificial en vídeo en una gran agencia, para que veáis el proceso que nosotros experimentamos hasta que hemos llegado a este momento, que aún estamos en un momento previo a integración. Por ejemplo, en este vídeo, bueno, durante el año pasado tuvimos aquí la erupción de un volcán en La Palma, que probablemente fue de las más espectaculares desde el punto de vista visual e informativos por su duración. Fue uno de los vídeos, y aquí os voy a poner 3 ejemplos un poco al azar, pero fue uno de los vídeos con los que empezamos a trabajar. Entonces, básicamente, yo os voy a explicar cómo funciona. Tenemos, en la agencia F tenemos lo que llamamos ahí el Media Topic Level 0, que serían las palabras que utilizamos o lo que sería el archivado del vídeo conforme a una categorización de contenido. En este caso, desastres, accidentes y emergencias. La parte de arriba que veis de Ground Truth Labels, esa es la que rellena el editor. Entonces, como veréis, vais a ver, cuando os hablaba de cierto error humano a la hora de incluir información dentro del etiquetado de los vídeos, veréis que, por ejemplo, en este caso el editor sí que puso una primera clasificación, pero no puso una segunda clasificación, y en palabras clave se quedó únicamente en España y volcán. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que el programa de inteligencia artificial no era capaz de trabajar bien con el vídeo. Directamente veía un fenómeno meteorológico, un desastre, veía humo, completamente insuficiente. Esto fue antes de que nosotros le enseñáramos a la inteligencia artificial cómo funcionar. Una vez que le enseñamos, que es esto que os estoy enseñando, directamente y automatizadamente el programa ya nos dio una primera clasificación de desastres y emergencias, nos dio una segunda clasificación que nosotros no habíamos incluido de desastre medioambiental, y luego en palabras clave añadió volcán, La Palma, lava, España y desastre natural. Entonces, sí que es cierto, y esto es una forma de enseñároslo, como la inteligencia artificial, una vez le enseñamos, fue capaz de automáticamente generarnos el contenido que nosotros necesitábamos para un vídeo. De tal manera que un editor, cuando entrara dentro del sistema, pues se encontrará con ese tipo de trabajo simplemente en un proceso de verificado, es decir, verificar que el contenido que la inteligencia artificial con la que estamos trabajando había acertado o no, o si hubiera que ampliarle algo, pero ya es un primer trabajo bastante importante. En este otro ejemplo, por ejemplo, vemos un vídeo de Tailandia en el que, bueno, se están testeando una serie de animales de compañía por el tema del coronavirus. Claro, antes de nosotros enseñarle al sistema, ahí lo único que veíamos era la inteligencia artificial solo pudo saber que era un entrenamiento de perros, que había un perro y que quizás había un hospital y algo de color blanco. Es decir, la inteligencia artificial como tal no estaba funcionando. Una vez que nosotros le enseñamos a la inteligencia artificial y le dimos esos 10.000 vídeos, pues ya nos creó una primera clasificación que es salud, una segunda que es un poco sanidad gubernamental, y luego en palabras clave nos añadió, cuando nuestro editor únicamente había puesto Tailandia y coronavirus,
el programa de inteligencia artificial nos dio vacunas, coronavirus, animales. En definitiva, nos estaba ampliando, y las dos que ya venían, y Tailandia. En definitiva, nos estaba ampliando muchísimo más la información que nosotros estábamos aportando. Y nos la daba de manera automática, con lo que nuestro editor no tenía por qué estar trabajando en ese tipo de actividad, de proceso tedioso, como digo, y puede dedicarse a otro tipo de contenidos. En este ejemplo es muy interesante también porque estamos hablando de pues un atentado talibán, situación muy compleja. Bueno, pues aquí fue capaz de, lo que os decía de reconocimiento de los caracteres, fue capaz de reconocer que era una ambulancia, fue capaz de reconocer el árabe, porque reconoce varios idiomas. Y antes de nuestro entrenamiento, simplemente esto es para enseñaros cómo funciona una inteligencia artificial. Si veis, el redactor que teníamos aquí no puso nada en clasificación general, tampoco puso nada en la segunda clasificación. Y como palabras clave únicamente puso Afganistán. Con esto el programa era absolutamente incapaz de trabajar. Por eso se quedó en militares, vehículos y coches. Vuelvo a lo mismo. Entramos en un error humano, quizás porque el programa no procesara bien lo que intentaba añadir o lo que sea, pero realmente estamos subiendo al sistema un vídeo sin prácticamente información de metadata. Una vez le enseñamos al sistema a trabajar, a nosotros la inteligencia artificial nos generó una categorización del vídeo como conflicto y guerra, una subcategorización que era terrorismo, o sea, afinó muchísimo, y una tercera que eran talibanes, Afganistán, en palabras clave, conflictos. En definitiva, lo que aquí tenemos es un programa capacitado a través de la inteligencia artificial y del reconocimiento de la acción que está sucediendo en el vídeo y a través del entrenamiento TF, de poder automatizarnos la metadata. Por ejemplo, ayer tuvimos este vídeo, pues como veis, esto sería una introducción de metadata de la agencia EFE, automáticamente España, Barcelona, incluso la guía Fútbol Barcelona y las declaraciones en este caso de Lewandowski también las genera la inteligencia artificial. Las palabras clave en este caso eran F Deportes, Fútbol Barcelona, Lewandowski, es decir, perfectas. Y como veis, son pruebas. Y en clasificación metió también fútbol. Entonces, como veis, son pruebas que son exitosas, aunque aún estamos en un proceso de experimentación, pero son exitosas hasta el punto de que como les comentaba, nos premiaron el año pasado por este proyecto de inteligencia artificial en la Unión Europea. Yo creo que aquí es un poco donde está el melón que todos los grandes medios o los medios que tenemos cada vez que gestionar muchísimo más contenido, tenemos que empezar a abrir, ¿no? Tenemos que empezar a intentar, yo no sé si sería el caso de generar contenidos automatizados, porque eso sería un campo en el que aún no estamos experimentando. Sí que sé que muchos medios lo están haciendo, pero desde luego que la automatización de procesos es algo que va a traer muchísimos beneficios a los medios. Como veis, a través del Machine Learning y la inteligencia artificial, sí que somos capaces de liberar a nuestros editores de mucho trabajo, ¿no? El resultado es un proceso de archivo automatizado. Ahora el personal de documentación de la agencia EFE pasa de documentar a ser un gestor de la metadata. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que va a poder gestionar mucho mejor los clientes, gestionar mucho mejor el archivo antiguo que puede tener la agencia EFE y que produce bastantes beneficios. Va a ser capaz también de estar en contacto con departamentos como comercial o departamentos como editorial. Se convierten en gestores, ya no tienen que picar lo que están viendo. El archivo actual, además, como os decía antes, requiere 10 horas de trabajo por cada hora de vídeo aproximadamente. Y esto lo hacemos pensando en que hay vídeos larguísimos y vídeos muy cortos. Con esta inteligencia artificial el proceso de archivado es un 90% menor. Se pueden dedicar a otras cosas y a dotar de mayor calidad al archivo de documentación de EFE. Y luego los editores de vídeo emplean más tiempo en generar productos. Cada uno de los vídeos que hacen, pues de subtítulos, de vídeos con rótulos o de vídeos con locución. Os voy a enseñar unos ejemplos de cositas que estamos haciendo. Sin censura, esto no lo verás en los medios. ¿Has recibido este mensaje? Suele aparecer junto a un vídeo de un supuesto experto que cita datos y fuentes para demostrarnos que lo que él llama el sistema nos miente. Pero en realidad el que nos miente es él. Los mensajes falsos están por todas partes y a veces cometemos el error de creérnoslo y contribuir a su difusión.
Por eso, en F Verifica queremos ayudarte a identificarlos. Es muy común que los negacionistas intenten engañarnos diciendo que los poderes nos manipulan como a borregos o los medios de comunicación ejercen la censura. Pseudo periodístico terrorista de nuestro país, al igual que los políticos. Un punto de partida que resulta muy ventajista para los defensores de las teorías de la conspiración, porque así pueden defender que son ellos los que dicen la verdad y si alguien les contradice es porque es parte del sistema, afirmando así que toda la información que llega de instituciones o medios de comunicación es siempre falsa. No queremos que nuestros hijos vivan en este terror vírico falso que nos están obligando. Bueno, son dos ejemplos, veo que voy un poquito justito con el tiempo. Son dos ejemplos que veis, más o menos, de los que os quería hacer partícipes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues con este tiempo que los editores en este caso dejan de emplear en archivo, lo que estamos es experimentando por ejemplo, pues con el departamento de verificación de la agencia EFE, haciendo este tipo de vídeos que los realizan los mismos editores, intentando buscar otros nuevos productos, el American 60 segundos o todos los vídeos que hacemos para F Verifica. También, obviamente, vídeos de TikTok. En este caso, bueno, pues la aplicación no me permitía compartir con vosotros vídeos de TikTok, pero de verdad que os animo a que tanto en Instagram como en TikTok sigáis a la agencia EFE porque veréis formatos bastante interesantes que, bueno, pues que surgen también de liberar un poco a los editores del trabajo automatizado. También tenemos el voice to text que os comentaba y la generación de subtítulos. Entonces, este es, por decirlo así, el primer gran proyecto que tuvimos y un proyecto exitoso que hemos tenido con inteligencia artificial y que, como os digo, estamos en un proceso de integración paulatino. Pero también estamos en otro. Por ejemplo, estamos en este proceso de transformación digital de la redacción. Estamos trabajando con una empresa de Finlandia que se llama Framerite. ¿Qué queremos hacer con ellos? Básicamente lo que queremos es, en esto que os comentaba antes de unificar los departamentos de vídeo y televisión y intentar tener los mejores recursos posibles o intentar aprovechar los recursos que tenemos, pues les dijimos que bueno, ellos eran expertos en fotografía, sobre todo en selección de fotografías, en recortes de fotografías automatizados para redes sociales, en gestión del contenido sobre todo de fotografía, y les dijimos, ¿por qué no empezamos a trabajar con vídeo? Y estamos trabajando con ellos en generación, sobre todo de imágenes de alta calidad a partir de contenido de vídeo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros ahora podemos mandar a una cobertura a un videógrafo, a un fotógrafo, si por alguna circunstancia no tenemos un videógrafo o al revés, haciendo únicamente vídeo, de ahí esta empresa nos va a ayudar automáticamente a través de la inteligencia artificial. En ese vídeo va a saber seleccionar, y eso es lo que estamos trabajando con ellos, el momento de la acción más importante para nosotros, dotándole de esas palabras clave también. Entonces, va a seleccionar el momento que considera la inteligencia artificial, que es el momento más importante de ese vídeo, y de ahí va a generar unas 20-30 fotografías en alta calidad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros de una misma cobertura de vídeo vamos a tener una cobertura de fotografía y una cobertura de vídeo para esas situaciones en las que pues hayamos perdido el momento justo, la fotografía exacta en la que, bueno, en la que sucede lo inesperado, o para esos momentos en los que solo tengamos un videógrafo en la situación, pues ahí vamos a poder tirar solo de vídeo para generar foto y vídeo. En este caso tiene que ser un proceso muy fino. La diferencia, como decíamos, como decía Henri Cartier-Bresson, entre una buena imagen y una imagen mediocre es simplemente de 1 milímetro. De ahí que teniendo todo el vídeo podamos ser capaces de utilizar esa imagen de milímetro que nos va a requerir un cliente. Vídeo y fotografía se unen, este viene a ser un poco el gran cambio, y Framerite y la agencia EFE en este caso hemos formado un equipo bastante interesante en el que estamos trabajando con resultados muy prometedores. ¿Qué va a pasar? Vamos a transformar el flujo de trabajo de imagen y vídeo y las redacciones de grandes medios.
Ahora la inteligencia artificial va a estar en el centro de la acción. Es decir, la inteligencia artificial, cuando un vídeo suba, porque todos lo entendamos, suba un poco a nuestro sistema, se le genere la metadata automatizada, como hemos visto anteriormente. Ahora, con FrameRite, lo que vamos a ser capaces es de ese vídeo sacar 20 fotografías seleccionadas por inteligencia artificial después de haber entendido cuál es la situación más interesante de ese vídeo. Y de esas fotografías, además, va a generar otro tipo de fotografías especializadas y con el tamaño específico para las redes sociales que nosotros queremos trabajar. Uno específico para TikTok, otro específico para Facebook, otro específico para Twitter, por ejemplo, y eso nos va a permitir que los equipos de multimedia de la agencia EFE cuenten ya con el material cortado y producido para lo que ellos necesitan. Con lo que también estamos dando un paso de gigante en ese trabajo, en ese momento. Además, con FrameRite, ¿de qué vamos a ser capaces? Por ejemplo, en una cobertura, porque lo entendamos en una cobertura de un partido de fútbol o de una cobertura de un congreso, por ejemplo, un parlamento, en el que un fotógrafo realiza igual 100 fotografías de un mismo momento, igual de una primera parte de un partido. Esas fotografías llegaban a una redacción y había una persona que tenía que ir seleccionando todas las fotografías. Ahora, gracias a la inteligencia artificial de FrameRite, se van a poder escoger las mejores fotografías de manera automatizada a través de la inteligencia artificial y con conceptos que nosotros le vamos a dar previamente al programa, a la plataforma, para que de esas 100 nos seleccione, por ejemplo, 10. Entonces, el editor ya va a tener que trabajar sobre una base de 10, 15 fotografías en lugar de 100, 150, con el tiempo de proceso que eso llevaba. Va a ser un paso muy, muy importante. Esto es algo en lo que estamos trabajando actualmente y que, como os digo, es algo bastante prometedor. También estamos trabajando intentando llevarlo a la Unión Europea, no solo para que sea un avance del que se pueda beneficiar la agencia EFE, sino que FrameRite pueda tener este tipo de producto para otros medios que quisieran utilizarlo. Tenemos dos fases, como os comentaba, un poco la creación de una plataforma para reinventar el flujo de trabajo, desarrollar el proyecto, inteligencia artificial, volvemos otra vez a ese primer paso que os comentaba con el vídeo, es decir, le vamos a tener que dotar al sistema de todas las fotografías y además ayudarle a que las comprenda, pero va a merecer la pena. Y luego una segunda fase de integración y nuevos negocios. Vamos a generar nuevos productos, vídeos, fotos para redes sociales, a través de vídeos y fotografías también, de tener una redacción audiovisual unificada que sepa trabajar la foto y el vídeo y de gestionar en equipos en coberturas ya pues afinando mucho más los recursos que tenemos, porque el vídeo es capaz de generar fotos. Os pongo un pequeño ejemplo también. Bueno, ahí os he intentado explicar un poquito lo que sería la generación del vídeo y cómo FrameRite es capaz de sacar las fotografías de esos vídeos y luego además sacar distintos formatos, centrándose en inteligencia artificial y en el centro de la acción. Veo que me queda poquito tiempo. ¿Cuál es el futuro para nosotros en la agencia? Bueno, más o menos yo creo que todos lo tenéis en mente, pero contenido multimedia, inmediatez es imprescindible e ir de la mano de la tecnología. Nos hemos dado cuenta que la automatización del vídeo rotulado, por ejemplo, con uso en inteligencia artificial es algo en lo que tenemos que trabajar. Si pudiéramos tener inteligencia artificial, y que es algo en lo que está trabajando el Departamento de Tecnología de la agencia EFE directamente, es en que el editor simplemente tenga que añadir un título y ciertas frases que considere importantes dentro de un vídeo y automáticamente el vídeo va a quedar renderizado y sincronizado a través de inteligencia artificial preparado para el contenido multimedia.
ya no va a haber que realizar ese vídeo, editar ese vídeo con Vegas o con Final Cut, con todo lo que ese trabajo implica, sino que la sincronización conforme a inteligencia artificial de las imágenes, las mejores imágenes y el texto que le estamos metiendo, se va a hacer de manera automática. Entonces, es algo en lo que estamos trabajando también. Trabajamos también en plataformas de marketplace y de vivos. Queremos que la noticia pase directamente desde el hotspot, directamente desde donde se esté produciendo, hasta la redacción de cualquier medio. Y para eso pues trabajamos con distintos marketplaces y una plataforma específica de vivos. También queremos utilizar la inteligencia artificial para automatizar paquetes multimedia. Actualmente se realizan de manera manual, es decir, los redactores son los que empaquetan un vídeo, texto, foto y vídeo y audio, en el caso del que lo haya, se realiza de manera manual. Es algo en lo que también queremos trabajar, porque, bueno, entraría dentro de este proceso que nosotros pues queremos ahondar y queremos desarrollar de inteligencia artificial y tecnología para automatizar este tipo de procesos, pero bueno, el contenido que se mantenga con un poco con los criterios y con la base que hacen a la agencia F, es decir, la objetividad, la búsqueda de las fuentes y un contenido muy cuidado por parte de sus redactores. Y es algo que de momento, por lo que hemos experimentado, los contenidos generados automáticamente por inteligencia artificial, pues aún no nos pueden dar eso que para nosotros es esencial y vital. Sí, quizás en algunos medios online que lo que quieran es monetizar constantemente contenido, pues pueda ser algo que les pueda funcionar, pero nosotros nos basamos en la veracidad y eso es algo que de momento el centro de nuestra información sigue siendo el periodista. Bueno, pues con esto he llegado justo, yo creo que me quedan 5 minutos que los quería guardar para preguntas, pero básicamente esto sería la presentación. Espero que aunque sea la última no os haya aburrido mucho y bueno, si queréis dejo de compartir para ver si hubiera alguna pregunta que pudiera responderos y encantado. Javier, muchísimas gracias por tu excelente presentación y felicidades a la agencia F por estas iniciativas y como has dicho, por lo menos en los últimos 10 años han estado totalmente motivados en el tema audiovisual. Una pregunta, ¿cómo se comparan ustedes? Porque, bueno, cuando hablamos entre medios, obviamente nuestra competencia son los medios de nuestra propia ciudad o de otros países, etcétera, ¿no? En el caso de ustedes está Jean-France Press, Reuters y tantas otras agencias, Xinhua, etcétera. ¿Cómo se comparan ustedes en materia de producción de video y de inteligencia artificial con las demás agencias? Bueno, nosotros básicamente por lo que hemos visto en otras agencias, sí que hay otras agencias como Reuters que ya están experimentando con la generación de contenidos automatizados, por ejemplo. Y bueno, en vídeo algunas sí que está experimentando también con generación automatizada, pero no es algo que tampoco haya dado unos resultados inmediatos en grandes agencias como para compartirlo de manera que bueno, pues que esté integrado ya directamente en sus redacciones. Entonces, sí. No, en ese sentido, obviamente, para ustedes las audiencias son los medios o las compañías o corporaciones que compran su contenido. Y la pregunta que te hago tiene que ver si estos últimos años, y especialmente en los últimos, que están experimentando con videos, también que F se metió en el mercado hispano y en el mercado de Estados Unidos, han tenido un salto en cantidad de audiencia o de clientes, en el caso de ustedes. Si los videos le han ayudado a encontrar otras audiencias. Sí, bueno, en este sentido nosotros el vídeo vendría a ser uno de los principales. Esto, bueno, tiene más, tendría más datos cualquier compañero mío de comercial o de estrategia, pero sí que ha habido alianzas con otro tipo de agencias. Cuando hablamos de marketplace, hablamos de situaciones en las que entre grandes agencias se comparte contenido. El cliente ya te demanda cualquier tipo de vídeo, ya sea viral o no viral, que se encuentre en el mercado y te lo va a demandar como tal. Entonces,
Nosotros, aunque tenemos equipos especializados en la búsqueda y el rastreo de vídeos virales y la solicitud de permisos y concesiones para esos vídeos, sí que es verdad que intentas abarcar lo que sería todo el mundo, pero a veces es muy complicado. Entonces, bueno, pues las alianzas entre agencias están ahí, existen a través de los marketplaces y se comparte ese tipo de contenido. Entonces, el vídeo, sin duda, es uno de los grandes dinamizadores en cuanto al negocio de la agencia F. O sea, ha sido la gran demanda, por decirlo así, en la agencia F por parte de clientes y sobre todo de nuevos clientes. Ya no solo vídeo, que eso es un poco el tema, no solo vídeo en lo que sería un raw content, o sea, sería el bruto que decimos nosotros en español, se llama el bruto, lo que sería el vídeo editado, pero sin editarlo, con texto, con nada, sino un vídeo que puedan utilizar un broadcast o un medio online que quiera hacer su propia edición. En este tipo de vídeos ya no solo nos demandan esto, que es algo que dan por sentado, sino que además te demandan que les hagas, los clientes ahora mismo, que les produzcas el vídeo que quieren utilizar para redes sociales, el vídeo que quieren utilizar para sus portales online, que esté constantemente actualizado. Entonces, eso es un vídeo que requiere de una producción que o acudes a la tecnología o a la automatización de procesos o es muy complicado con los mismos recursos. ¿Y cuál es, a tu entender, el equilibrio, yo diría, el porcentaje entre lo que hacen ustedes en video de las noticias o de los hechos que sí deben cubrir, por ejemplo, un cataclismo o un mundial de fútbol, una carrera de Fórmula 1, etcétera, el porcentaje comparado con contenidos que le piden sus clientes, que ustedes no tenían idea de lo que quería un cliente, pero sí se los pide, y los otros contenidos originales que ustedes dicen, esto nos va a diferenciar de otras agencias, porque no es basado en hechos, sino en cosas que ustedes descubren y quieren hacer, y ofrecerle a los clientes un producto nuevo, donde vos hablabas en esa etapa. Es decir, ¿qué porcentajes hay en esas tres variantes? ¿Están más específicos en cubrir, en descubrir o en atender el reclamo de los clientes? Muy buena pregunta, Ricardo. Esto, la verdad es que nosotros nos centramos en que las coberturas esenciales se dan por hecho. O sea, no hay un cliente que no dé por hecho que no vas a estar siendo la agencia F en esa situación que ellos necesitan. Pero obviamente no puedes llegar a todos los clientes, sobre todo a peticiones muy específicas. Las peticiones muy específicas, como pudiéramos decir, por ejemplo, que te llame un cliente de la India diciéndote, bueno, es que va nuestro ministro de Exteriores, por ejemplo, a Argentina, y queremos que lo cubran. Eso no forma parte del paquete básico de la agencia F, porque no tiene, o sea, aquí existen unos coordinadores, unas decisiones editoriales, bueno, pues que te van a marcar lo que es la actualidad, y la actualidad sí o sí tiene que estar. Y si no, tienes que conseguirla, eso no hay duda. Pero todas esas peticiones que pudieran ser un poquito más específicas entran dentro de un departamento, que aquí sería un departamento de bajo demanda, que aquí se llama F Comunica, y entonces, por supuesto que tenemos equipos, que tenemos dotaciones y que podemos ayudar a cualquier país o a cualquier empresa a cubrir eso que necesitan, pero que no forma parte quizás de la cobertura diaria de un medio. Y estamos hablando de un medio que tiene una cobertura muy amplia, como es la agencia F, porque nosotros no solo nos centramos en el breaking news, como has dicho, nos estamos especializando mucho en lo que nosotros llamamos el local, es decir, lo global y lo local, lo que serían coberturas 360. Si, por ejemplo, tenemos una información relevante en un país porque ha habido un breaking news, intentamos centrarnos en los 360 grados que van alrededor de la información, porque eso es informar y eso es intentar democratizar y localizar un problema dentro de una región. Entonces, sí que consideramos que la información que estamos dando a nuestros clientes, la básica, o sea, la básica, entendiendo por la básica, alrededor de 200 vídeos al día en vídeo, ya no hablemos de coberturas en texto o en fotografía o en audio, pero es lo básico está, eso no hay ninguna duda. Luego el resto de productos, pues entendemos que son muy importantes y los estamos intentando completar. Redes sociales, vídeos luego propios, como habéis visto, los de verificación, que es algo que es una lucha muy importante para la agencia F, tanto la verificación como Feminista, por ejemplo, nuestro portal de igualdad,
Bueno, pues son portales y son productos que estamos intentando impulsar porque son importantes para la esencia de la agencia y para la democratización de la información y la honestidad con nuestros propios valores. Entiendo, perfecto. Salto ahora a un par de preguntas distintas, pero de corrido, que las hizo Ana Laura Pérez Mendoza. Primero, me imagino que ella se refiere a FrameRite. ¿Es muy cara esa tecnología para interpretar el video, para hacer la información? Vale. ¿Te contesto? Sí, dale. Vale. De momento la estamos desarrollando. Es decir, FrameRite es una empresa que no se dedicaba al vídeo. FrameRite ha empezado a trabajar con el vídeo porque nosotros veníamos trabajando con esta empresa finlandesa desde hace un par de años, antes de la pandemia, en temas de fotografía e inteligencia artificial. Y bueno, pues fue de un tiempo a esta parte que les dijimos, tenéis que adaptaros al vídeo porque el vídeo es lo que ahora mismo más demanda está teniendo y creo que es interesante para vosotros. Entonces, estamos de la mano ahora mismo desarrollando esta tecnología. Con lo que el coste, no lo sé, de momento estamos trabajando de la mano. Nosotros les aportamos nuestro criterio editorial y nuestro contenido editorial y ellos nos están aportando la tecnología. Perdón que tenía... Nada, Ricardo. Ana Laura sigue y dice, cuando habla de clientes, ¿se enfoca en los consumidores de noticias o en las empresas que contratan el servicio de noticias? Clientes son siempre las empresas que contratan el servicio de noticias. Para nosotros son los clientes. Luego ya, pues eso, el valor corporativo que tiene la agencia EFE, sobre todo en su labor pública, pues nos lleva a atender al ciudadano como algo más que un cliente, muchísimo más que un cliente. La información que nosotros damos y los productos como F Verifica o Feminista, otro tipo de productos que realizamos son para el ciudadano. La información que realizamos en redes sociales son para el ciudadano en casi mayor parte de ellas y que intentamos, pues eso, sobre todo la lucha contra, pues bueno, contra la desinformación es algo vital para nosotros y en este momento es absolutamente necesaria. Y luego otro tipo de información que intentemos que dé esa igualdad y esa veracidad y esa honestidad con la que intentamos trabajar. Pero sí, cliente entendemos por una empresa. Cuando hablabas de la Unión Europea le habían pasado proyectos, estás hablando de ayudas de gobiernos o de la Unión Europea para este tipo de contenidos, ¿verdad? Para este tipo de herramientas. La Unión Europea lucha desde hace años lucha un poco contra la crisis en los medios tradicionales. A nadie le interesa, y menos a la Unión Europea, que cada vez haya menos medios, porque al final, si todo se concentra en 4 grandes empresas mediáticas, y no hablo de agencias, porque a las agencias la predisposición de que son honestas y objetivas, yo creo que va de la mano o tendría que ir de la mano, pero al final no le beneficia. Entonces, la Unión Europea, ¿por qué aboga? Aboga por intentar ayudar a las pequeñas empresas tecnológicas, en este caso startup, y unirlas con medios de comunicación en un desarrollo de producto que les permita no solo subsistir, sino además difundir sus contenidos, que en muchos casos son locales. O sea, tenemos agencias húngaras, por ejemplo, agencias polacas que han ganado, pues, o medios polacos o medios alemanes muy pequeñitos. Recuerdo un proyecto que ganó también en el Stars for Media, por ejemplo, que es una licitación europea, que era de una serie de podcasts de una región alemana intentando contar las pequeñas historias de los pueblos de su región. Pues esos son los temas que le interesan. Cuando hablamos es de financiación europea. La Unión Europea financia que grandes medios como la agencia EFE se pongan en contacto con pequeños medios y con pequeñas startups para intentar ayudarse entre ellos. Y el resultado realmente es muy positivo. Pregunta, ya voy por las 2 últimas preguntas, pero acá una interesante de Jorge Venegas. Si piensas que la automatización de la captura de imágenes basada en videos repercutirá a futuro en la contratación de los fotógrafos especializados. No creo que vaya a repercutir. La inteligencia artificial y la automatización, en este caso la inteligencia artificial, no va a repercutir porque el periodista es siempre el centro para nosotros. Cuando yo me refería a situaciones en las que necesitemos utilizar fotografías de un vídeo, me refiero en situaciones concretas en las que, por ejemplo, un fotógrafo no haya podido ir, pero la agencia EFE, a través de su alianza con la European Press Photo Agency que os comentaba antes, que es una unión de agencias en Europa, o de otros acuerdos que puede tener a lo largo del mundo,
siempre va a dedicar fotógrafos específicos a la fotografía y al contenido fotográfico. ¿Qué pasa? Que los dos mundos se unen. Entonces, si tenemos un fotógrafo en un lugar y no hay un videógrafo y ese fotógrafo puede hacer vídeo con una cámara DSLR que perfectamente está capacitada para hacer vídeo en 4K, estamos trabajando en ello también. También hay situaciones en las que el videógrafo, por ejemplo, capta la llegada de un coche o un atentado y puede darse que el fotógrafo no tenga esa captura. Bueno, se ha dado situaciones. Eso va a ayudar también a esas situaciones, pero no, por supuesto que no. Un fotógrafo es siempre un fotógrafo. Lo único que lo audiovisual, digamos que la frontera entre la foto y el vídeo cada vez es más difusa. Y los contenidos son igualmente demandados. Fotografía y vídeo absolutamente necesarios. Para terminar, Javier, no queríamos dejarte ir sin una pregunta que plantea y comparto mucho Marvin Ávila desde Honduras. Y la pregunta de él tiene que ver un poco sobre la estrategia que va a tener la agencia EFE, para que nos cuentes cuáles son los planes, si va a haber algo diferente en la cobertura del Mundial de Qatar. ¿Qué podemos esperar de EFE? ¿Hay algo nuevo? ¿Con qué nos van a deleitar? Bueno, no nuevo. Siempre tenemos una especial dedicación por Latinoamérica y por todos los países latinoamericanos. América es una región que es vital para la agencia EFE, con lo que pueden esperar una cobertura específica de latinoamericanos, de los equipos latinoamericanos, equipos americanos, centroamericanos y de la región. Siempre lo hacemos así, intentamos darle un lado humano muy importante. Qatar va a ser una plaza muy complicada. Obviamente lo tenemos todo organizado, pero va a ser una plaza complicada porque veremos a ver cuántos aficionados van hacia allá en un momento, bueno, pues complicado porque pues bueno, es prácticamente casi fechas cercanas a la Navidad aquí y puede ser un poco más complicado, pero lo que pueden esperar va a ser una cobertura, como siempre, a la altura de la agencia EFE, centrada mucho en la región americana y centrada en los grandes hitos que encontremos en foto, en vídeo y en texto. Justamente esta mañana o ayer se conoció la primera grabación en un partido entre Milán y un equipo que no sé pronunciar de Alemania, un amistoso, la primera cámara en vivo que utilizó uno de los jugadores para poder ver dentro del campo. No sé si eso va a existir como tecnología ya recurrente en Qatar, si la FIFA lo va a permitir, pero se me hace que vienen grandes cambios en la cinematografía del fútbol, ¿no? Bueno, si algo tienen en común los periodistas, y lo sabéis mejor que nadie, es que nosotros tenemos que estar adaptados para todo lo que llega, y lo que llega siempre son grandes olas, tsunami, que casi arrasan con las estructuras que tenemos como medios. Entonces, bueno, el desafío y el gran desafío es siempre intentar estar a la altura y saber adaptarnos y readaptarnos y reinventarnos constantemente a todos los grandes cambios. Y seguro que desde el audiovisual, yo no había visto esto del ojo, pero seguro que bueno, pues que no nos sorprenderemos y acabaremos viendo cosas aún mucho más bizarras. Muchísimas gracias, Javier, muy especialmente por estar en un horario ya donde deberías estar descansando en Madrid. Te agradezco mucho tu participación y me enorgullece o nos enorgullece a la CIP que tengamos a la agencia EFE como anfitriona en la próxima asamblea de Madrid, donde va a haber un panel muy especial con Gabriela Cañas, también con el presidente de la RAE y con otros periodistas para hablar de la importancia del periodismo en español, en el uso digital del periodismo en español. Así que ahí estaremos. Eso va a ser el jueves 27 de octubre, unos minutos después de que la reina Leticia abra e inaugure nuestra reunión en conjunto con Gabriela Cañas, presidenta de EFE, y Jorge Canaguati, presidente de la CIP. Muchas gracias y que tengas un feliz descanso esta noche allá en Madrid. Gracias, aquí les estaremos esperando, por supuesto, con los brazos abiertos. Y de nuevo, mi más sincera enhorabuena por la extraordinaria labor que hace la CIP, que es algo vital para todos los periodistas, para todos los medios, agencias
y aquellos que nos dedicamos a esto. Así que enhorabuena y muchísimas gracias de nuevo por invitarnos. Gracias a ti, Javier. Y bueno, ya cerrando, les quiero comentar que mañana los esperamos a las 10 en punto, hora de Miami. Vamos a tener una presentación especial de Facebook e Instagram para hablar un poco lo que se habló hoy también de todo el tema de Reels. Y posteriormente vamos a estar hablando con la gente de la nueva plataforma digital que se viene, también de videos cortos, que se llama Now Know. Y va a estar con nosotros Laura Posada desde Colombia, que es la representante. Posteriormente vamos a estar hablando del Centro de Negocios Digitales, cuáles son las nuevas oportunidades para los medios, también un nuevo modelo de negocios para medios de comunicación que tiene que ver con audiencias, suscripciones y demás. Y cerrando la tarde, mañana vamos a estar con Mauricio Cabrera, periodista de México, uno de los influencers de medios de comunicación, para hablar un poco qué pasó con los grandes medios digitales como BuzzFeed, Huntington Post, Vice, que no vieron o no tuvieron muy buen destino. Pero bueno, mañana la seguimos. Nos honra que nos estén acompañando de tantos países. Gracias a todos por participar y ser generosos con su tiempo. Un abrazo y nos vemos mañana, recordándoles que pronto, si no es esta tarde, mañana temprano, desde la CIP, Horacio Ruiz le estará compartiendo las grabaciones individuales de cada una de estas sesiones, que también están en nuestra página YouTube, la página de la CIP. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.